Este jueves 14 de noviembre se inaugura el puerto de Chancay en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se realiza en nuestro país. Pero, ¿qué beneficios concretos nos traerá esta mega infraestructura? Te lo cuento directo a la vena. Literalmente, estamos a días de la inauguración de una obra que apunta a convertir a nuestro país en un hub comercial del Asia-Pacífico. Ojo, el megapuerto de Chancay, una mega obra de infraestructura que, como ya hemos dicho, ha demandado una inversión de más de 1.500 millones de dólares, pero ojo, que continuará expandiéndose en los próximos años y que podría alcanzar una inversión que supere los 3.500 millones de dólares. Una mega obra de infraestructura que se ha logrado gracias a la alianza de la estatal china COSCO Shipping Ports y la minera peruana Volcan, y que por fin, después de varios años de trabajo, podrá inaugurarse en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que reunirá a los líderes de 21 economías en nuestro país, y sobre todo la expectativa que genera esta obra por los beneficios y oportunidades que puede traer en cuanto al comercio internacional y en cuanto a las inversiones para nuestro país. A ver, para tenerlo sumamente claro, el proyecto está llamado a ser el punto de partida para que el Perú se convierta por fin en un hub regional del comercio internacional. Ese es el estatus que le puede dar el puerto de Chancay a nuestro país. Entre sus características únicas, beneficios logísticos y ubicación estratégica, el puerto de COSCO Shipping Ports mejorará la conexión del país con el mundo y sobre todo con el Asia-Pacífico. A ver, para el exministro de Comercio Exterior y Turismo y actual director del Centro de Investigación Económica y de Negocios Globales de la Asociación de Exportadores del Perú, los beneficios del puerto de Chancay son muchos, pero destaca uno que es sumamente clave y que le dará muchísima competitividad a nuestro país. Y es que gracias a la construcción de este puerto se podrá llevar carga del Asia-Pacífico en tan solo 25 días. Un número, una cantidad de tiempo muchísimo menor si lo comparamos con los 40 o 35 días que demora actualmente una embarcación en trasladarse desde la China hasta el Perú. 25 días acorta los tiempos de manera significativa y, como ya hemos explicado, esto tiene un impacto directamente en los costos del transporte logístico. Tiene un impacto directo en los costos del flete. Si el costo de transportar un producto se reduce, evidentemente ese producto llegará a mejores precios a los consumidores y evidentemente será mucho más competitivo frente a otros productos similares. Por eso es el beneficio sustancial, la reducción de tiempo en el transporte internacional entre estos dos continentes, entre el Asia y el Pacífico. El exministro anota lo siguiente con mucha claridad. Da más posibilidades de tener precios atractivos, es decir, se tendrá una mejora en la competitividad de los productos peruanos que utilizan este puerto y también de los productos del resto de Sudamérica que aprovechen esta infraestructura. Eso, dice Vázquez, es un cambio medular, es un cambio central. Es más, desde la propia COSCO Shipping Ports sostienen que con la construcción de este puerto, con el puerto de Chancay, el Perú podrá conseguir nuevos mercados, podrá abrir nuevos mercados para diferentes productos y conseguir importar otros productos a precios mucho más baratos, lo que evidentemente beneficiará a los consumidores locales. Una de las características únicas que el terminal tiene en su haber es la profundidad marítima con la que cuenta, es decir, un calado de 17,8 metros, lo que permite la llegada de buques de una capacidad entre 18.000 a 24.000 contenedores, habilitando su funcionamiento como hub portuario. A ver, para entender esto con mucha mayor claridad, gracias a la naturaleza del puerto, gracias a la profundidad que va a tener justamente este puerto, van a entrar buques mucho más grandes. Es decir, no solamente se van a acortar los tiempos, sino que van a llegar buques mucho más grandes, con mayor capacidad, lo que evidentemente hace que el comercio internacional sea mucho más eficiente, porque llego en menos tiempo y puedo traer más productos. Nuevamente, este es un impacto directo sobre el precio de justamente esos productos y es una ventaja competitiva tremenda para el comercio internacional del Perú y evidentemente es una ventaja competitiva para los demás países de Sudamérica. A ver, para que se hagan una idea, la propia empresa estimó lo siguiente, que en su primer año operativo el puerto de Chancay movilizaría 1 millón de contenedores, así como 6 millones de toneladas de granel seco no mineral. Esto comprende que su almacenaje inicial será de 38.000 contenedores, pero evidentemente esto se seguirá expandiendo. Por eso es que mencionábamos que la inversión
inversión inicial que se ha hecho en el puerto de Chancay es de cerca de 1.500 millones de dólares, pero en la medida que este proyecto siga madurando y que se siga asentando y que el Perú se convierta efectivamente en lo que buscamos, en un hub del comercio internacional, va a haber una necesidad de que este puerto siga creciendo y alcance los 3.500 millones de dólares de inversión, que es el estimado que tienen justamente las empresas que construyen el megapuerto de Chancay. Pero también hay que ser sumamente claros en lo siguiente: el solo hecho que exista el puerto de Chancay no convertirá al Perú en un hub regional. Necesitamos mucho más. Como bien dice el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, se necesita infraestructura que permita justamente movilizar esa carga tanto dentro del Perú como fuera del Perú. ¿Cómo queremos ser un hub regional si no tenemos pistas competitivas que conecten a todo nuestro país y que nos permitan conectar con otros países claves como Brasil, con Bolivia, con Argentina, con Colombia, con Ecuador? Entonces necesitamos vías de acceso, necesitamos autopistas que permitan trasladar esos productos, ya no por mar, sino por tierra, tanto a nivel local como a nivel internacional, para convertirnos efectivamente en lo que buscamos, en un hub regional del comercio internacional. A ver, Vázquez puso un ejemplo muy concreto, el caso de Brasil. Con Brasil tenemos la interoceánica. Debemos justamente expandir y potenciar este tipo de vías, porque Brasil podría ser uno de los países más beneficiados con el puerto de Chancay, porque le permitiría llevar sus productos de manera más eficiente justamente al Asia, no solamente a la China, sino a los países del Asia-Pacífico. Pero necesitamos potenciar justamente la interconectividad con este país. Incluso se ha hablado de un tren que conecte al Perú con el Brasil y que pase incluso por Bolivia. La necesidad de infraestructura de transporte de calidad que nos permita convertirnos en un hub es una necesidad, es un requerimiento básico en ese objetivo que tenemos. El puerto de Chancay es clave, pero no va a ser suficiente. Y a ver, Vázquez lo resume así de manera muy clara. ¿Cómo nos convertiríamos en un hub si no podemos hacer que ingresen eficientemente las cargas de todos los países de Sudamérica y pasen, por ende, a los puertos peruanos del Pacífico? Y tiene todo el sentido. Tenemos el puerto, pero ¿cómo hacemos que esas cargas de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de Bolivia lleguen al puerto si no es por vías, si no es por tren? Y esa es la infraestructura que nos falta en este momento. A ver, otro punto clave, además de la infraestructura, tiene que ver con la tramitología, tiene que ver con los trámites, tiene que ver con los permisos, sobre todo con todos los trámites vinculados al comercio internacional, vinculados a la logística. Y en este punto también es importante buscar eficiencias en los puntos de control. Es decir, si yo voy a tener fronteras sumamente cerradas, llenas de tramitología, con funcionarios que pongan trabas a los transportistas o a las empresas que transporten los productos, no voy a hacer nada. Necesito lograr los convenios necesarios con estos diferentes países para agilizar el comercio internacional por tierra, por tren y por mar. Y ese es un trabajo que evidentemente le corresponde a nuestras autoridades, a la Cancillería, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué? Porque si queremos que el Perú se convierta en ese hub, hay mucho trabajo que hacer. Insistimos con la idea, el puerto de Chancay no va a convertir al Perú mágicamente en un hub del comercio internacional si no se atienden todos estos problemas. A ver, sin mencionar las eficiencias que se tienen que encontrar entre el puerto del Callao y el puerto de Chancay y los puntos de conexión entre ambos puertos. Hoy por hoy, las vías que llegan al puerto del Callao literalmente están colapsadas. ¿Cómo hacemos para encontrar mejores eficiencias? ¿Cómo hacemos para no generar un caos vehicular? ¿Cómo hacemos para mejorar justamente la conectividad y la complementariedad que puede tener el puerto del Callao, que manejan DP World y APM Terminals, con el puerto de Chancay, que va a estar manejado por COSCO Shipping Ports y la peruana Volcan? El exministro sostiene que debemos conectarlos con infraestructura férrea, con trenes, con carreteras amplias y fiscalización no invasiva. ¿A qué se refiere esto? Claro, si vas a tener peajes que te hagan parar por varios minutos y te hagan perder tiempo, evidentemente no estamos hablando de nada. Entonces, hay que ver esto como un todo. No solamente es el puerto de Chancay. Necesitamos buena infraestructura, necesitamos trámites ágiles, necesitamos una adecuada fiscalización que permita que el flujo del comercio internacional realmente sea viable, que realmente tenga un impacto directo sobre los actores del comercio internacional. A ver, porque los impactos que se han calculado no son menores. Desde el gobierno estiman que el puerto de Chancay podría generar beneficios al Perú por más de 4.500 millones de dólares al año. Estamos hablando del 0.9% del PBI del 2025. Evidentemente no es un impacto menor, pero es una expectativa que se tiene. Para lograr esos 4.500 millones de dólares al año o mucho más, necesitamos potenciar y aprovechar la gran oportunidad que hoy nos trae
trae el puerto de Chancay. Y todo ese trabajo le corresponde justamente a las autoridades, pero también a varios actores del sector privado. A ver, sin hablar de los otros impactos positivos que habría en diferentes áreas. Solo en la etapa de construcción, el puerto ha generado 7.000 empleos directos e indirectos, pero los empleos en operación serían de 650 por automatización. Los empleos en cadenas productivas podrían llegar a 24.000. En turismo, comercio y servicios vinculados, también 24.000 personas que se verían beneficiados de manera indirecta por este puerto. En la pesca estaríamos hablando de 1.200, generando 450 millones, sobre todo en enlatados, congelados e industria harinera. En el sector manufactura estaríamos hablando de 6.000 en puestos, generando 4.200 millones en alimentos, metalmecánica y muebles. Yo lo sé. Son cifras y cifras y son expectativas y expectativas, pero esas expectativas pueden ser materializables si le sacamos el debido provecho a esta mega infraestructura. Entonces, como ya hemos explicado, el puerto de Chancay va a ser clave para que el Perú se convierta en un hub del comercio internacional. Eso no está en duda. Sin embargo, y hay que ser muy claros, no nos vamos a convertir en ese hub del comercio internacional, en ese hub de Sudamérica, con una varita mágica. Solamente por la creación del puerto de Chancay necesitamos hacer mucho más trabajo para sacarle provecho. Pero el primer gran paso, quizá el paso más difícil, ya está dado. La mega infraestructura, una infraestructura importantísima. Es lo que debería ser el gatillador justamente a ese gran objetivo que tenemos. Pero para eso hay mucho trabajo por hacer. Este programa llega gracias a LATAM, Luz del Sur.